Muy buenos días, tengan todos ustedes. Aquí estamos de regreso en este su programa. Déjame que te cuente, Perú. Estamos con nuestros invitados de honor, la señora Nayita Prado y don Vico Izquierdo Prado, descendientes directos del héroe de la guerra con Chile, quien nos estaban ampliando un poco el tema de la familia Prado, porque hay varios Prado, Mariano Prado, hay Javier Prado, el de la avenida, ¿no? Construida en 1925. Rosita Prado, Manuel Prado, Justo Prado, Grosio Prado. Entonces nos estaba ampliando este tema antes de los comerciales. Nayita, la escuchamos. Sí, efectivamente estábamos en que tenemos actualmente una relación con los Prado Ugartech, descendientes directos de don Mariano Ignacio Prado Ochoa. Sí, me estaba aclarando un poco el tema de que una cosa es hijos naturales, que son los que vendría a ser fuera del matrimonio, ¿no? Claro, sí, sí. Por ejemplo, el caso de Grosio Prado, de Leoncio Prado, muy aparte de ya de Justo Javier, Prado. claro, y de Javier Prado, que sí, básicamente la señora Magdalena Ugarteche, ¿no? Sí, sí, ellos son varios, son 8, 9, no recuerdo el número exacto, pero son los Prado Ugartech. Usted, don Vico, quisiera agregar algo más al respecto de los medio hermanos, por favor. Sí, bueno, quisiera agregarle de que el mayor era Justo Prado Tafur, que muchos confunden y ponen Justo Prado Gutiérrez. En realidad él es Tafur, nació en 1851. Luego nace el coronel Leoncio Prado Gutiérrez en agosto de 1853. Y el menor de todos es José Santos Grosio Prado Linares, quien nace en Chincha en 1857. Él muere a los 23 años prácticamente en la batalla del Alto de la Alianza. Aquí quisiera acotar de que muchos Prados lucharon en la guerra con Chile. De los tres hermanos Prados, José Santos Grosio Prado, que es el héroe máximo de la guerra con Chile en la ciudad de Chincha, muere en la batalla del Alto de la Alianza el 26 de mayo de 1880, donde también estuvo presente Leoncio Prado. Y él se retira a las sierras de a las sierras de Tacna, haciendo guerra de guerrillas paralelamente se puede decir, al coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y a Pacheco de Céspedes, que era un cubano que también vino a luchar por el Perú en la guerra con Chile. Luego Justo Prado fallece lamentablemente, pero de enfermedad en Huánuco, pero también luchó durante la guerra. Acotando sobre este asunto, muchos dicen no, que su padre, el general Mariano Ignacio Prado, cuando era presidente de la República, huyó llevándose la plata y todo eso. A ver, detállenos eso, porque ese es un dato sabroso de la historia que está mal contada en algunos aspectos. A ver, desarróllela, por favor, estimado don Vico, que todo el Perú lo está escuchando. Voy a tratar de desarrollar lo más rápido posible. Bueno, en ese tiempo, las joyas o la recaudación, todo eso, no iba en barco, no iba en baúles, así como hacían los piratas, no. Existían las transacciones en bonos ya. Entonces se transferían ciertas cantidades. O sea, la plata ya estaba en Europa. Él solamente llevó sus viáticos, en otras palabras. Y si hubiera huido, ¿cómo va a dejar a sus 3 hijos mayores luchando en la guerra? Se puede decir. Y también a 3 de sus hijos de matrimonio menores, a don Mariano Ignacio Prado Ugarteche, nacido en 1870, o sea, tendría 9 años, a Javier Prado Ugarteche, nacido en el 1871, que tendría 8 años,
a María Prado Ugarteche, nacida en 1872. A su esposa, doña Magdalena Prado Ugarteche, quien forma también junto al alcalde de ese entonces, Manuel María del Valle, las ambulancias. Y acá lo puedo demostrar, de repente me ven, no sé, no estoy seguro. Y acá le puedo mostrar algunas cartas o esquelas. En ese tiempo había grandes y había de ese tamaño también, originales, que están dirigidas justamente de algunas señoras de Lima, en este caso de una señora de Barranco, de Chorrillos, y este de Lima, provincia, dice, dirigidas al señor alcalde para que formen parte, junto con la señora Magdalena Ugarteche de Prado, formen parte de las ambulancias. Estas esquelas o cartas son justo de 1879. ¿Usted cree que don Mariano Ignacio Prado va a dejar a su esposa, hijos menores, hijos mayores en la guerra, y se va a ir así por irse? No. Él no fue la primera vez que hizo compras, ya las hizo anteriormente para la independencia cubana. En muchas oportunidades se reunió con revolucionarios cubanos, por eso es que tiene también en el Parque de la Amistad de La Habana, tiene un monumento, o se les ocurrió poner un monumento ahí a don Mariano Ignacio. No, ellos saben qué es lo que hizo perfectamente. Acá sí lo hemos ignorado totalmente. El combate del 2 de mayo, que es una fecha festiva de vencimiento, prácticamente a la cual una de las, se podría decir, de las pocas victorias. Por eso hay un libro que se llama El glorioso combate del 2 de mayo de 1866. Ni se le nombra a don Mariano, siendo él uno de los artífices de este enfrentamiento, porque si no daba el golpe de Estado, de repente Chincha hubiera sido como las Malvinas es de Argentina, ¿no? Algo así. Entonces es imposible que él vaya a abandonar a su mujer, a su esposa, a sus hijos legítimos y a sus 3 hijos ilegítimos luchando en la guerra con Chile. Pero ¿usted por qué cree que nace esta falsa leyenda de que él se robó? ¿Por un tema político, enemigos políticos? ¿Y por qué se repite tanto en los colegios esto? Yo pienso que esto nace a raíz de que uno de sus hijos, Jorge Prado, presenta su candidatura a la presidencia de la República. Pero lamentablemente él, por un accidente que tuvo, no pudo continuar con su candidatura, y entonces continúa don Manuel Prado. Que será después 2 veces presidente del Perú. Claro. Ese fue una especie de lucha entre cuestiones políticas. Yo estuve revisando información, prensa en ese momento, y no hay nada de esto de que se robó la plata, no hay absolutamente nada. Eso nace recién en el siglo XX, justamente lo que usted dice, a raíz de la participación política de sus hijos. Mire, hay una cosa muy clara. Don Mariano Ignacio Prado fue presidente también de la institución más importante, la institución patriótica más importante que tenemos en el país, que es la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Él, cuando vino después, porque a él se le quitó sus rangos militares y también la ciudadanía, entonces él no podía ingresar, solamente llegó hasta Colombia. Por eso es que está la carta de Leoncio Prado, antes que lo fusilen, dirigida a su padre a Colombia, porque hasta allí no pudo ingresar. Y él, luego de la guerra con Chile, y cuando asume la presidencia el general Andrés Avelino Cáceres, él
manda a su mismo edecán a recibirlo al puerto de Callao. Él mismo le restituye la ciudadanía y él mismo le restituye sus grados militares. Y luego, en 2 oportunidades, no recuerdo los años exactos porque no los tengo a la mano acá, pero sí deben estar en los libros o en los diarios que publicaban la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Asume 2 veces la presidencia nuevamente de la Benemérita. ¿Quiénes estaban en la Benemérita? Estaban poquísimos sobrevivientes de las guerras de la independencia. Sobrevivientes y héroes de la guerra de 1866. Y obviamente los que eran sobrevivientes de la guerra del 79. Entonces hubiese habido pues una denuncia en ese momento. O se hubiesen opuesto para que asuma la presidencia de la Benemérita. Nunca, no hay una denuncia. Busquen y vean si hay una denuncia sobre eso de las joyas, sobre eso. No hay una sola denuncia. ¿Por qué? Porque no la hubo en el momento, no existe. Y tengo entendido, doña Nayita Prado, don Vico, que hay 2 referentes de renombre que justamente aclaran esta calumnia, ¿no? Que es don Germán Hamann y Jorge Basadre. Y toda vez que también fue evaluado por la Sí, Jorge Basadre dice que esta calumnia es desmentida tanto por Basadre y todos los demás historiadores, inclusive los historiadores actuales y los historiadores. Por ejemplo, tenemos a Nicanor Molinari, es un Basadre, pero el Basadre chileno. Nicanor Molinari, por ejemplo, describe todos los hechos y toda la parte histórica de Leoncio Prado y no está con esta cuestión de don Mariano Ignacio Prado. Es una cuestión eminentemente política. Seguramente en los círculos políticos se da estas cosas y bueno, el que encabeza y enarbola esta bandera es pues el señor Víctor Andrés García. Dicho sea de paso, a quien vamos a invitar también para que cuente su versión sobre este tema, y también a Ignacio Peña, también que tenemos una entrevista pendiente con él. Bueno, hablando del libro del señor García, da la casualidad que en el primer gobierno del presidente Belaúnde, justamente viaja a Huamachuco el presidente Belaúnde. Y mi abuelo, mi mamá sabe más que eso, fue bien recibido. Hasta le presta la mula. Había una mula blanca que le presta para que se vaya a las ruinas de Marcahuamachuco, porque hay unas ruinas muy grandes ahí, inmensas, de 5 kilómetros de largo por algo de 500, 600 de ancho. Es una meseta inmensa. Y a donde él va prácticamente para hacer su tesis, visita. Y mi abuelo lo recibe con todos los honores que se le merecía. Por eso que no sabemos de dónde nace esta represalia, se puede decir, con la familia Prado de parte del señor Belaúnde, en realidad. Efectivamente, yo puedo dar fe que llegó el señor Belaúnde a Huamachuco, el señor Fernando Belaúnde Terry, a Huamachuco, y mi padre, su prefecto en aquel entonces de Huamachuco, y dedicado a la agricultura. Entonces tenía una yegua blanca, se llamaba Curitica. Entonces mi padre presta a esta yegua para que el señor Fernando Belaúnde Terry vaya hacia los restos arqueológicos de Marca Huamachuco. Y fue Fernando Belaúnde Terry
quien bautiza a estos restos arqueológicos con el nombre del Machu Picchu del Norte. Entonces estamos hablando de un Belaúnde, que un señor Belaúnde, un caballero, un hombre de Estado, un estadista, que no entra en dimes y diretes, ni chismes de calle, como lo hace pues don Víctor Andrés García. Acá nos pregunta Carlos Vila, nos pregunta, con respecto al permiso que se otorga a María Ignacio Prado, no deja de resultar extraño que viaje el mismísimo presidente y no un negociador o un ministro de la cartera. Lógicamente. ¿Puedo responder yo? Por supuesto. No con fechas exactas porque no tengo la documentación. Él ya había hecho compras, lo repito, ya había hecho compras directas, tanto a Inglaterra como a Estados Unidos, para la independencia cubana. Luego los hizo también luego del combate del 2 de mayo. Y obviamente que si en ese tiempo estaban vetadas, no se podía hacer compras, él por sus conexiones que tenía, podría decir sus conexiones masónicas que tenía en Europa, pensaba que podría lograr algo más fructífero. Lamentablemente, cuando se le quita la ciudadanía y se le quita los grados militares, ya todo ese legajo de bonos que se manda a Europa ya estaba en manos del hermano de Pierola, si no me equivoco. O sea, ellos ya no lo disponían. Entonces, ¿qué va a hacer él? ¿Qué va a comprar? ¿Con qué va a comprar? No era la primera vez que hacía estas compras. Es más, cuando Leoncio Prado vino para acá, o sea, empezó la guerra, prácticamente pide una especie de permiso en Cuba, viene y trae armamento cubano para la guerra con Chile. Y el año 87, o sea, 1887, viene un prócer cubano, que ahora es prócer, don Antonio Maceo Grajales, prácticamente a pedirle, a solicitarle la devolución del armamento que Leoncio Prado trajo, ¿no? Pero lamentablemente se encontró con que él había muerto durante la guerra. O sea, no era la primera vez que él hacía compras directas. Eso sí, casi como dice Basadre, fue un mal cálculo. Pero Ya, si don Vico, entonces precisemos. ¿Por qué? Porque justamente hace esta reflexión nuestro amigo Carlos, ¿no? Es decir, él pensó que con su presencia y su influencia masónica podía de alguna manera agilizar este trámite. Claro, algo así, algo así. Es una manera más o menos de explicar ese asunto. Pero cuando porque vaya y solicita el buque y el armamento, le dicen, usted ya no es presidente, ya hay otro presidente, que es Nicolás de Pierola. Claro, no, es que ahí nomás a los 3 días le dan golpe de Estado y él se entera más o menos a la semana y media, algo así, porque obviamente las comunicaciones no eran tan fluidas en ese momento. Claro, Pero estamos tratando un poquito de graficar, ¿no? Y cuando él quiere, digamos, dar como parte de pago o como una especie de garantía el salitre de Tarapacá, ya el Tarapacá ya no era peruano, era chileno. O sea, no podía negociar, ya no podía hacer nada, porque simplemente ya había dejado de ser presidente. Ya Sí, le habían señora dado Nayita, quería agregar algo, Nayita. Sí, yo quería agregar que nos situemos no en el año 2022, sino nos situemos en 1897, donde Chile declara la guerra al Perú. Entonces estamos hablando más de siglo y medio atrás. Entonces las negociaciones no se realizaban hoy, como se realizan por intermedio del internet y de este aparatito llamado celular. Estamos hablando que las comunicaciones llegaban
al mes, a los 2 meses, se hacía por barco. Por lo tanto, don Mariano Ignacio Prado era presidente del Perú, tenía muchas relaciones en Europa, era un hombre distinguido, conocido, y además era masón. Entonces dijo, si yo voy, agilizo los trámites de comprar armamento. Es como hoy, si un hombre de negocios va y él negocia directamente su trabajo, su negocio, su empresa, resultaría mucho más efectivo que mandar a su secretario o mandar a su gerente. Siempre se tiene en cuenta y debe tenerse en cuenta que el ojo del amo engorda al caballo. Por eso no hay que descuidar. Él no descuidó a su patria, pensó en su patria, pero estos avatares que se presentan en política evitó cumplir a lo que fue a Europa. Yo lo que quiero resaltar es que en algún momento usted dijo que invitaría al señor Víctor Andrés García a un debate sobre su libro El Expediente Prado. Nos gustaría que se haga él y estemos, si fuera usted tan amable, presente, porque él en este expediente Prado, y yo lo he leído 200 veces, por eso está aquí todas las llamadas de atención y todo, lo podemos debatir con documentos, no con mentiras. Dice él, por ejemplo, que Justo Prado Tapur murió en la mayor pobreza. ¿Y desde cuándo en el Perú? La pobreza es un delito. ¿Qué hizo el señor Belaúnde, el señor García, para combatir la pobreza? Siendo toda su vida congresista de la República. Entonces, él no puede estar con chismes de callejón, tirando lodo sobre la familia Prado. Y no solamente contra don Mariano Ignacio Prado sino contra Leoncio Prado, contra Justo Prado, contra Rocio Prado, contra los Prado Ugartech, contra doña María Belina Gutiérrez, madre del héroe de sí, ahí quiero recalcar una cosa, porque él pone en su libro, por ejemplo, de manera maliciosa, en su aventura, dice, nosotros no podemos calificar una relación entre personas, menos aún del pasado que no hemos conocido. No puede poner en su aventura. Justo con esta palabra lo hace a propósito para descalificar a la madre del héroe. Y para nosotros es un insulto. Yo de verdad no estaría dispuesto a no debatir. No estaría dispuesto a mirarle la cara al señor este. Ya lo he hecho de repente en algunas ocasiones, he presentado algunos documentos en el Congreso, lo he hecho públicamente en algunos diarios de circulación nacional, pero esto ya como que no es necesario para mí. ¿Por qué? Porque su libro dice una cosa, pero cuando usted escucha sus entrevistas en YouTube o en algún otro medio, dice otra cosa. Sacándolo, claro, como buen político, sabe manejar pues la estrategia de convencer a la gente. Pero su libro dice una cosa y lo que él dice otra cosa. Entonces, simplemente yo hace tiempo saqué la conclusión de que ese libro no lo había escrito él. Sí. La había escrito otro señor, que no quiero mencionar su nombre. Qué pena. Que también valiéndose de documentación conseguida, y ahí está también en las noticias, el señor García lo dice, pueden buscarlo en internet. Hemos encontrado esto en Amazonas, que no sé cuánto.
documentación de la, ¿cómo se llama? Del Archivo General de la Nación, etcétera, etcétera. Pero si ellos son los que lo compran, Lo venden. ellos son los compradores, o sea, no hubiera este mercado negro de tráfico de documentos si no hubiera personas como él, como ellos, mejor dicho, que los compran. Y además que los compran no, porque tienen la facilidad de Sí, claro. tenerlos a la mano el archivo y los venden y luego está en el mercado negro, los compran. Esto es una mafia que siempre ha existido, va a existir hasta que, bueno, hasta cuando... Por el poder político que él tiene, por el poder político que él tiene la facilidad de llegar a adquirir la documentación que a él se le antoje. Si no hubiera demanda, entonces simplemente no hubiera esas pérdidas tanto en la Biblioteca Nacional como en el Archivo General de la Nación, que lamentablemente ahorita están desalojándolo y no sabemos qué se perderá en el camino. Es todo un problema eso, ¿no? Lo están desalojando. Entonces, eso me lleva a algo que estoy recordando ahorita. Cuando se incendió la Biblioteca Nacional, ¿se acuerdan? Cuando se incendió la Biblioteca Nacional, se le echó la culpa al gobierno de Manuel Prado diciendo que lo había incendiado a propósito para borrar huellas de la guerra con Chile. Pero luego se demostró que eso había sido provocado por los mismos trabajadores que, como acaba de decir, se andaban robando los libros y los andaban vendiendo, y como iba a haber un arqueo, no tuvieron mejor idea que incendiarlo. ¿Qué dicen al respecto? Bueno, en ese asunto hay varias versiones, ¿no? Pero que de repente indagando en diarios antiguos, de repente en investigaciones antiguas, podemos un poquito dilucidar un poquito más ese asunto. Pero para cuestiones eso de quemar, cuestiones de la guerra con Chile, no, pues si la biblioteca ya había sido desfalcada. En la guerra con Chile había sido desfalcada. Prácticamente lo que sobró eran los partes de guerra que no llegaban todavía a la biblioteca a archivarse. O sea, en el momento de la guerra. Haciendo un pequeño giro, estimado don Vico, nos pregunta Rolando Aponte, nos dice si podría comentar sobre las medallas que tiene. Sus medallas. Ahí tiene algo acá, algo que le cuelga del cuello. ¿Es una condecoración? Bueno, esta, la que tengo acá primeramente, pertenece a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. La que está en la avenida Arequipa, en la cuadra 4, claro. En la cuadra 4 de la avenida de Arequipa. Yo soy miembro, al igual que mi madre. Acá tengo un pin que casi no se nota, que pertenece a la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, que también forma parte de mi madre y algunos parientes míos. Tengo un pin que pertenece al Museo Leoncio Prado. Y esta cinta es del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Soy miembro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que queda en el Paseo Colón. Y acá tengo otra medalla, que es de los Patriotas del Bicentenario, que no me la pongo porque todavía me falta juramentar. Por eso es que lo tengo, no podría ponérmela todavía, pero acá la tengo. Y algunos otros reconocimientos que, bueno, sería muy largo de... Sí, la verdad, para hablar de este tema no alcanza, o sea, horas interminables. Y antes de culminar con esta sabrosa entrevista, hecho ese paso, va a estar ya disponible para los 36,000 seguidores de la página del profesor de los buses. Una chiquita nomás, doña Nayita, detrás de usted hay unos cuadros donde está la imagen de nuestro héroe. Estos cuadros, cuéntenos, ¿hay algunas anécdotas sobre esto? ¿Cómo los adquirió? ¿Fue heredado? ¿Cómo fue esto? A ver,
estoy yo transmitiendo desde el Museo Leoncio Prado y los héroes de la batalla de Huamachuco. Este es un pequeñísimo museo que tenemos en Huamachuco, en la casa de mi padre, Leoncio Prado Pacheco, y hemos ambientado esta habitación con recortes periodísticos, cartas y fotografías. Los cuadros que están atrás, y ustedes pueden verlo. Perfecto, se ve perfecto. Hay documentos, cuadros, hay cofres. Ustedes pueden verlo. Esta es una pintura al óleo. Una pintura al óleo. La única que aparece Leoncio Prado con el vestido militar de coronel. Fue pintado por un pintor cajamarquino, Alfredo Rocha, seguramente conocido. Este es un cuadro, una fotografía que el gobierno cubano mandó a el Perú por el centenario de la batalla de Huamachuco. Extraordinario. Aquí tenemos al mayor de caballería Santiago Zavala González, héroe guamachuquino, caído en la batalla de Huamachuco con solo 38 años de edad. Por acá tenemos un diploma dado por don Mariano Ignacio Prado. En ese actual momento era jefe supremo provisorio de la República, dado a Leoncio Prado por su participación en la batalla. El combate del 2 de mayo. En el combate del 2 de mayo. Luego tenemos la fotografía de la dama guamachuqueña, madre del héroe Leoncio Prado, la señora María Abelina Gutiérrez Cosío, en diferentes etapas de su vida. Aquí está bastante joven, pasando por diferentes. Aquí un matrimonio, porque ella, luego de tener a Leoncio Prado, contrae matrimonio con el señor militar Juan Morales. Manuel. Luego, aquí bastante anciana, muere un poco más de los 70 años ya. Esta es la última fotografía. Aquí tenemos la fotografía de don Mariano Ignacio Prado Ochoa. Asimismo, en este museo tenemos las fotografías de Justo Prado Tajur y Grocio Prado Linares. Aquí tenemos una pintura de un admirador del coronel Leoncio Prado, donde aparece Leoncio Prado vistiendo los símbolos masónicos, el mandí, la medalla y los símbolos masónicos, y la mano en la entreabotonadura del abrigo, que es un signo masónico, pero nosotros podemos darnos cuenta que esa mano dentro de la abotonadura del abrigo o el saco, lo encontramos en don Miguel Grau, lo encontramos en Napoleón Bonaparte, lo encontramos en grandes personalidades de la historia universal. Esta es el escudo de armas del pueblo de Huánuco, obsequiado por el doctor Eliseo Talancha Crespo. Aquí son dos banderas peruanas obsequiadas por el pueblo de Huánuco. Y luego, aquí tenemos la bandera de Huánuco. Sácalo, mamá. Desconecta ahí. No, saca todo.
la bandera de Huánuco. Esta es la bandera de Huánuco y en ella han escrito las palabras inmortales del coronel Leoncio Prado cuando en la plaza de Huánuco llama a los huanuqueños para la defensa de la patria en la guerra del Pacífico y dice: huanuqueños, hijos de mi pueblo, hermanos de mi alma, sabed que la bala enemiga no mata y que morir por la patria es vivir en la inmortalidad de la gloria. Bravo, 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 bravo. También Extraordinario. tenemos aquí Bravo. los retratos de Leoncio Prado, su primer retrato a la edad de 6 años, recién llegado desde Huánuco a Lima. Y los retratos en diferentes etapas de su vida de Leoncio Prado hasta una última fotografía que es a su regreso de Europa. Doña Nayita, Aquí vemos, doña Nayita. aquí vemos un retrato, Está hablando. perdón, Doña- aquí vemos Está hablando usted, está hablando. un retrato de Leoncio hermoso. Prado hecho por un pintor guamachuquino donde no usa óleo, sino usa tierra natural que hay en Huamachuco. Y aquí tenemos varios recortes de Doña Nayita, deme un minutito. Dígame, Vamos a comerciales y el último tanda ya. Regresamos para la despedida y ahí muestran lo que falta, ¿ya? Deme un minuto. Listo. Gracias, Ya. regresamos, Ya. regresamos.